Estamos en contacto y qué gusto para Leandro Gasco por AM830 Radio del Pueblo en este programa en contacto justamente y en la transmisión internacional saludar, reconocer y entrevistar desde Lima, Perú, allá nos vamos a Lima, Perú, al abogado especializado en políticas públicas, arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversiones, Jesús Benigno Ortega Cáceres. Buenas tardes, Jesús. Qué grato tenerte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Leandro. El gusto es mío. Aprovecho para saludar a un casi héroe nacional que tenemos, que es Ricardo Gareca, que nos devolvió eh, una alegría después de 30 años de, de no ir a un mundial. Aprovecho para saludar a él y a toda tu audiencia. Qué bueno, Jesús. Decime, interesante, porque viste, ya pateamos la pelota ya directamente y hacemos un enlace también con lo deportivo y con la hermandad entre Argentina, Perú, Perú, Argentina. Yo sé que te gusta el deporte, incluso jugaste en juveniles primavera del Bologna, comprometido además con la libertad y con el bien, viendo la realidad que nos afecta de los malos gobiernos que consecuentemente en Latinoamérica que no favorecen las inversiones, que nos llenan de impuestos. Mira, recién cuando me acercaba hasta la radio, caminando por la principal avenida Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, veía una señora mirando los carteles de los precios, lo que vale la carne, el asado, una comida, y decía, me da miedo. Como si la fueran a apuntar con un arma, porque vivimos estos tiempos, claro, de desgobiernos, ¿no? Realmente. Y además, cuando, por supuesto, como yo recalcaba, no favorecen las inversiones, nos llenan de impuestos, sobrevuela ese tema tan mentado que tanto sufrimos, que es la corrupción, porque vacían las arcas del Estado y además no hay justicia, ni tampoco especialistas en derecho que accionen. ¿Qué piensas, Jesús? ¿Cómo lo vivencias? ¿Cómo afrontar esta crisis aguda, incluyendo desmanejos, pérdidas incluso en los arbitrajes internacionales en empresas reestatizadas que después tenemos que pagar todos con perjuicios ante políticos prebendarios? Obviamente esto sin control, ¿no? Sí, sí, Leandro. Bueno, empezando por la primera pregunta, sí tuve el honor y también me encantaba el fútbol, eh, de estudiar en Bolonia, en un colegio cuyo profesor de educación física me, él me guió y me llevó a una prueba al Boloña y entré a jugar a la primavera. Eh, Aunque no lo creas, hay una relación causa-efecto entre, entre el Perú, entre el Perú, la corrupción y justamente la bola de nieve que siempre va creciendo, sobre todo en gobiernos de izquierda, ¿no? Por ejemplo, eh, Dime. estoy, de, estoy de acuerdo con mi ley porque yo también Ujú. soy libertario porque a pesar de ser abogado, la escuela austriaca de la cual parte mi ley y propone sus políticas públicas van o no tienen un efecto o no necesitan de estadísticas, mejor dicho, y de matemáticas. Simplemente, simplemente tiene la finalidad de contrastar las ventajas aparentes, aparentes de un país teniendo en cuenta su moral, la sociedad que tiene Ujú. y también saber sobre todo la realidad del país. Eh,
Por ejemplo, una política pública que me parece maravillosa, maravillosa, que justamente es una política que utiliza bajo la escuela austriaca, ¿no? Es sobre la educación Sí. en la que no se debería, en la que no se debe, mejor dicho, en la que no se debe fomentar como si fuera algo normal para los niños, que se casen hombres contra hombres, o sea, hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea, Bueno, eso ya tiene que ver con la ideología de me género también impuesta. Claro, me Ujú, parece totalmente, estoy totalmente de acuerdo también con la privatización de las cárceles, ujú. que justo Bueno, estaba casi, oyendo, casi que había que poner militarización en la formación también de los que, a ver, están al frente en las cárceles, porque ya viste que el delincuente tiene más tecnología, todos los derechos, porque está sí, el tema del garantismo también, que es un tema preocupante, ¿no? Entonces, a ver, los que son víctimas de un asalto no tienen ningún derecho y el delincuente cobra un sueldo de nuestra plata y tiene todos los derechos. Es un tema realmente complejo y ojalá que si las elecciones generales llega y con el voto Javier Milei, por supuesto que se aleje de toda cuestión vincular y de nada que tenga que ver con la casta ni con masa. Bueno, ojalá eso, porque hay muchos políticos que ya antes de ir a la campaña o asumir ya nos están diciendo y conocemos los nombres de sus testaferros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Acá sí, la limpieza y la corrupción ok, son fundamentales, Jesús. exacto, estoy completamente de acuerdo conmigo. Es más, nosotros, los ciudadanos de a pie, somos los asaltados. Claro. Eh, y somos asaltados no tanto por los delincuentes, somos asaltados justamente, justamente por gobiernos de izquierda Ujú. que adolecen de operadores públicos o funcionarios públicos cuya discrecionalidad no tiene un canon, no tiene un parámetro. Eso conlleva a que exista un abuso de autoridad, tanto en Perú como en Argentina. Eso Mm. se ve, por ejemplo, y eso es algo que siempre ha tenido tendencia en los gobiernos de izquierda, en los gobiernos comunistas. Ujú. Eh, Que ellos viven de ultraderecha, supuestamente, también hay que decirlo, porque ellos, mirá que los bolsillos llenos siempre y aumentándose y demás, porque también está la cuestión esa paradojal que uno no deja de citarla, ¿no? entonces, se debería hacer políticas públicas, en primer lugar, eh, creo conveniente que se debe reestructurar el aparato estatal, sancionando, sancionando a los funcionarios públicos, ¿no? Con tema, con más años de cárcel, Ujú. uno, También para que devuelvan de lo esa, robado, de también que esa devuelvan forma lo se robado, porque ya es hora. desincentiva. No va a pasar, Sí, pero bueno. sí, sí, sí. Bueno, eh, sabes que la corrupción siempre genera un desincentivo, no solamente para el ciudadano de pie, le genera un descontento, pero también es la peor receta que puede tener o la peor carta de presentación que puede tener un país si quiere salir al mundo de la globalización. Ujú. Por ejemplo, desde el punto de vista del derecho internacional de las inversiones, se necesita tener un aparato autónomo, autónomo en Argentina, que solamente vean todos los conflictos relativos a las expropiaciones indirectas y directas, porque hay dos tipos de expropiaciones. Ambas son sancionables o ambas
repercuten en las arcas públicas, pudiendo con ese dinero hacer políticas públicas que realmente le causen una satisfacción, porque el Estado, tanto el Estado peruano como el Estado argentino o la República Federal de Argentina, ¿no? Tienen como objetivo darle satisfacción al consumidor final. ¿Qué quiere decir esto? Y es justamente lo que quiero, en donde coincido totalmente con mi ley. ¿Por qué? Porque se necesita la competencia. O sea, es importante establecer la competencia desde el momento en que el extranjero pisa suelo argentino, o ya sea que pise suelo peruano, porque ambos son iguales a través de la Constitución, ¿no? Y también bajo tratados internacionales como la OMC. Entonces, los arbitrajes que ha perdido Argentina, que son, y tengo entendido que tienen más arbitrajes, más por perder, y sí, con estos gobiernos. Creo que alrededor, tienen 5 arbitrajes. Sí. 5 arbitrajes de propiamente ha sido producto de la corrupción, porque han firmado un contrato, ¿no? En donde el inversionista ha corrompido al funcionario público, y el funcionario público simplemente se hace de la vista gorda. Entonces, cuando van a arbitraje de inversiones, los árbitros simplemente van a ver el contrato. Claro. Entonces, es muy importante que se forme en cada aparato, y también se quite ministerios que son, como se dice acá en Perú, elefantes blancos. Sí, no burocrático. Lo que pasa es que, Jesús, hay una estructura completa acá. Yo vengo diciendo que esto es una corporación mafiosa, porque en definitiva es así. Incluso después, cuando van a juicios de arbitraje, también hay arreglitos y empresas que se arreglan con el... Bueno, el caso de YPF ya se podrá analizar en mayor detalle, pero bueno, es importante todo este planteo que tú haces. Vamos a seguir hablando de cuestiones de derecho, pero me gustaría, teniendo en cuenta lo que uno relaciona con la cuestión histórica, ¿qué parentesco familiar tienes con el héroe nacional peruano Mariscal Andrés Avelino Cáceres? ¿Qué puedes decirme de su legado, de la vinculación, haciendo un enlace histórico entre conflicto soberano Chile-Perú, también el apoyo incondicional de tu patria y de los peruanos a la Argentina, sobre todo en la guerra soberana por nuestras Islas Malvinas, una causa iberoamericana? A ver. En primer lugar, yo me siento orgulloso de ser sobrino nieto del Mariscal Cáceres. ¿Por qué? Porque el Mariscal Cáceres, todo comienza entre la guerra entre Chile y Bolivia. Y nosotros, como buenos que somos, ayudamos a Bolivia, y simplemente Bolivia se retiró. Entonces, tomaron como represalia eso, y Chile nos hizo la guerra, pero el que manejaba todo era el gobierno británico, por obvias razones, por nuestros recursos naturales, el guano y salitre. Entonces, el Mariscal Cáceres tiene mucha importancia para el ejército. ¿Por qué? Porque el Mariscal Cáceres, sin recursos, se fue a la sierra, a la montaña, enseñando a los de la sierra, no es en forma peyorativa, pero a los
serranos, ¿no? A los indios, ¿no? Y les dio una identidad. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces ellos eran marginados y no podían entrar al ejército. Entonces el mariscal Cáceres lo que hizo fue ganar la guerra usando lo mínimo. ¿Por qué? Porque tampoco le daban, ¿no?, armamento. Entonces, por eso le dicen el brujo de los Andes, porque emboscaba a los chilenos y todo. Después fue presidente 2 veces. Entonces, tiene un tiempo de exilio como la mayoría de los próceres y después de alguna forma sí, vuelve heroicamente a tu país, ¿no? sí, por ejemplo, yo me acuerdo que siempre vienen militares, o cuando yo era niño venían militares a recoger ciertas cartas que tiene mi familia. ¿Por qué? Porque el nombre de su promoción, o sea, el nombre de la promoción de, de la escuela, ¿no?, de oficiales, eh, le pusieron su nombre al mariscal Cáceres. Entonces, el mariscal Cáceres lo que hizo fue unificar a un país que lastimosamente hasta ahora eh, es, está olvidado, o mejor dicho, los políticos se olvidan de que los recursos naturales están en la sierra. Por eso Bogotá, la capital de Colombia, está en la sierra. ¿Por qué? Porque los recursos naturales están ahí. Ecuador, ¿no? Ecuador igual, es sierra. Una cuestión de estrategia. Acá sí. Acá en Lima no hay nada. No hay nada, pero Lima se lleva todo. Entonces, esa burocracia eterna, no nos permite avanzar, y prácticamente nos sucede casi lo mismo que a ustedes. Sí. Obviamente ustedes están un poco más avanzados en temas de corrupción y todo, pero bueno, más o menos. Más o menos. Nosotros estamos 2 pasos atrás, ya los vamos a alcanzar. Y creo firmemente y estadísticamente que si un país de Sudamérica tiene un gobierno de derecha, libertario, de la escuela austriaca, en donde se aplique la filosofía, en donde se aplique realmente la realidad nacional, y no minimizar al hombre solamente con el valor económico que tiene, sino con el valor moral, con el valor social. Sí, con un sentido de patria también. Yo siempre digo lo mismo. Exacto, la libertad es muy importante. Si la libertad, Jesús, se acompaña de verdad y bien, sería como perfecto, ¿no? Y honestidad y ninguna cercanía con la casta. Eso hay que reiterarlo y como es una corporación mafiosa, sí, hay que tener cuidado. Escuchame una cosa. En cuanto a esto que los argentinos siempre estamos muy, muy agradecidos con los peruanos, porque cuando fue la guerra de Malvinas, ustedes nos dieron realmente un apoyo, una solidaridad y se demostró realmente la hermandad, así que eso hay que elevarlo en este momento también, ¿eh? Bueno, ustedes ya lo pagaron con llevarnos al Mundial a través de Areca. Bueno, es broma. Está bien, estamos hechos. Pero bajo el derecho internacional, nosotros éramos el país garante. Sin embargo, el presidente de la UNDE en el año 82, por cuestiones, se podría decir románticas, por cuestiones
de ayudar al que va, al más, mm, al más desprotegido, ¿no? Eh, el presidente compró aviones Mirage a Israel, hizo, hizo el contrato en blanco y era como si Perú lo hubiera comprado, pero era para nuestros hermanos argentinos. Y eso es hermandad. ¿Por qué? Porque si la Unión Europea ha hecho un bloque justamente para negociar mejor con Estados Unidos, para tener una mejor posición en la negociación, nosotros deberíamos reintegrarnos. Sin embargo, bueno, me estoy yendo a la tangente. No te estás yendo a la tangente porque, a ver, está bueno esto que me digas un concepto justamente sobre el tema de la integración. Porque yo sabes que creo, Jesús, yo creo que la integración que nos hermana a Perú y Argentina es abarcando, como decíamos en el comienzo, lo social, lo científico, lo cultural, lo deportivo. Y a ver qué crees que posible realizar también para refundar los organismos, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, del Mercosur, que se refunde para que sea beneficioso, no para uno, sino desde la integración y también que no esté ideologizado, Exacto, porque hoy con Lula está ideologizado, exacto. como hacen los socialistas La, que no respetan el derecho internacional, los recursos estratégicos que hablabas recién, interpaíses, también ante el asedio de realidades, ¿no? Acá en Argentina hay instaladas, bueno, acá y en otros lugares, en Cuba también, bases militares chinas, ¿no? Eso que también produce un desequilibrio y una violación a la soberanía, si hablamos de derecho también. exacto, claro, es una violación flagrante a la soberanía de un país. Eh, lo que yo creo, y estoy seguro que cuando se crea la Mercosur, los países miembros, los primeros países miembros fueron primero Venezuela, ya sabes, con Hugo Chávez, que en paz descanse, bueno, no sé si tenga Sí, que no paz, vuelva, dale. ya, y Bueno, fue como el precursor de los después narcoestados, con ¿eh? Argentina. Bueno, sí, dale. Entonces, claro, entonces, bajo un gobierno de izquierda, bajo gobiernos, mejor dicho, de izquierda, no sería factible una otra Mercosur. ¿Por qué? Porque el bloque, el bloque tiene que tener un, Una paridad, si un querés, velo, para la lucha, no sé. un velo, Sí. un velo en donde los países tengan la misma ideología. Eso no es ¿Por qué? fácil, pero bueno, ojalá se concrete. Porque si yo soy libertario, si yo no quiero que haya un banco de reserva, si yo no quiero que eh, eh, a mis hijos los eduquen bajo algo que no es natural, Sí. ¿no? Y Adoctrinamientos eso a eso. Sí, claro, sí. Y ahí tengo claro, que, espérate, ahí tengo que sí, decir, espérate, Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, Nuevo Orden Mundial, si querés seguimos, pues va toda la eh, misma línea y cuando se produce eso, pero además lo que está unido a eso es también, por ejemplo ahora con Lula, que es que está monopolizando el Mercosur. Entonces, si alguien que está claro, pegado a esos organismos nefastos está como monopolizando, entonces no sirve el bloque tampoco. Ahí te comprendo. exacto, no serviría el bloque. Y aparte que tampoco no habría una sana competencia, porque ahora solamente existe la CAN, en donde estamos, está Perú, el tribunal está en Ecuador y también
el tercer miembro es Colombia. Entonces, prácticamente los tres países que es la comunidad andina, ¿no? Ustedes se salieron, eh, promueven justamente la libre competencia y que los aranceles, que los aranceles no suban. ¿Para qué? Para que siempre haya competencia. Ujú. Por ejemplo, es un bloque que se ayuda a su manera, porque en realidad el ciudadano de a pie en Perú no lo ve, pero entre comillas eh, ellos Claro. se ayudan. Uno Tienen, imagina igual, Jesús, que de vuelta, ahí sí, te bajo y entiendo lo que tú me dices, ¿no? Porque este tipo de mancomuniones o de integración sí requiere incluso de una línea de pensamiento. Porque sí, exacto, sí. tomando a Colombia hoy por hoy con Petro es para salir corriendo. Yo digo, pero ¿cómo puede ser? Mira, el juez Barbosa, fiscal, que dejó su cargo, fíjate ahí cómo opera la justicia, y además con miedo y declarando que lo podría asesinar, por lo menos tiene amenazas del Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Y ahí volvemos a toda la acción del comunismo, de la guerrilla y todo. Entonces, en ese marco también es difícil que funcione la integración, es complejo, pero bueno, desde luego coincido contigo en que si Eh, hay un aire nuevo, eso va a favorecer, por lo menos para que esta rueda aceitada logre algo mejor para el ciudadano, para la ciudadanía, sin dudas. sí. Me gustaría, ¿sabes qué? Otro, Dime. otro, dime. No, no, que me gustaría una reflexión también sobre el recorrido profesional tuyo en la abogacía y los proyectos que tienes de aquí en más. Yo sé que estás siempre abocado al servicio. Sí, bueno, yo soy abogado por ESAN, que hace 60 años fue creada es la primera escuela de negocios de Latinoamérica, que fue producto de un convenio de cooperación entre Estados Unidos y Perú, y delegaron la enseñanza a profesores de Stanford. Ahora Ujú. se ha vuelto universidad. Luego, bueno, por aras del destino, eh, y justamente porque la corrupción en el sistema legal es deficiente, o sea, es el pan de cada día acá, en Perú. Por eso es que nosotros somos casi un modelo en Sudamérica en arbitraje. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo es, no? Yo tengo experiencia en arbitrajes, tanto en contrataciones con el Estado. He hecho un posgrado en la American University en arbitraje de inversiones. He estudiado política pública en la London School of Economics, y ahora, bueno, estoy haciendo mi máster en la OMC, que justamente trata de esos temas de aranceles, de, de, eh, de ayuda, bueno, de competencia, que es lo que quiere hacer mi ley, Ujú. ¿no? Quiere establecer, quiere establecer competencia. ¿Por qué? Porque a más competencia, ¿quién va a salir? ¿Quién va a salir más favorecido? El ciudadano de a pie, Claro, ahí unimos el ciudadano de a pie. competencia también para el control y para que, digamos, Exacto. haya una posibilidad más abierta y no que el Estado corrupto monopolice todo. Cuando dices OMC, hablamos de Organización Mundial de Comercio, ¿no? Mundial del Comercio, sí, Ujú. que queda en Ginebra. Sí, Sí, fui, señor. fui admitido al máster. Bueno, ahorita me encuentro, no, sino el máster. Ujú. Bueno, mi proyecto a mediano plazo es ser árbitro y contribuir
contribuir siempre con mi sociedad, ¿no? A través de, a través que, a través de lo poco que yo pueda Aportar. conocer, ¿no? Ujú. Aportar, Muy exacto, bien. exacto. Jesús, viste que el tiempo corre en la radio, pero Sí, si tuvieras que elevar los nombres de personas que han sido o son importantes en tu vida, me gustaría que menciones el nombre por ahí de un amigo destacado, del maestro bueno, referente de derecho al mismo tiempo que tienes por allí. A mi ver, maestro bueno, mi maestro, el doctor Alberto Montezuma Chirinos. Sin embargo, tengo a mi hermano Andrés, tengo a mi papá y a mi mamá. Eh, es por ello, es por ellos que yo trato de ser cada vez mejor, ¿no? Y trato de ser una mejor persona cada día, como al igual que tú, al igual que todos, bueno, estamos ¿no? intentando por lo menos. Deberíamos, deberíamos, No, tenemos la obligación de, sí, sí, sí. exacto, No, no hay que contaminarse por las realidades de los países y por los malos políticos que nos influencian, ¿no? Que ya contaminan el aire. sí, Ujú. sí. Estimado Eso, amigo, sí, dime, ¿me querías decir algo más? por último, un minuto. Los contratos APP, los contratos ley, los que Sí. se han hecho en Argentina, esos contratos no deberían existir. Ahora hay contratos de ingeniería que, 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 por ejemplo, son contratos state to state, ¿no? Entonces, son contratos de Estado a Estado, pero el Estado el Estado contratante, al que tú contratas, te brinda el know-how y, te, y prácticamente es eficiente y no te lleva a arbitrajes. Ujú. Entonces, Es yo otra creo que opción, digamos. debería desaparecer, sí, también de acá de Perú, porque nosotros tenemos un arbitraje bajo ese régimen y estamos como locos, no sabemos cómo salir de ahí y son 2.500 millones de dólares que está Y, pidiendo una empresa que compró eh, esa concesión a Odebrecht, que bueno. está totalmente probado que es una empresa corrupta. Entonces, Claro. Odebrecht eh, es mundial eso y cuántos están sí, implicados. Sí, sí, porque hay esas causas unen para mal a Latinoamérica. Odebrecht y los Panama Papers también. Y podemos seguir, podemos seguir. Te da para hablar mucho. Estimado amigo Jesús Ortega, un honor reconocerte y quiero coronar con tu saludo, con tu mensaje especial para los oyentes que ahora te están escuchando en contacto por AM830 Radio del Pueblo para Argentina y en la transmisión internacional. Adelante, por favor. bueno, muy buenas tardes con todos. He tenido la oportunidad de conocer Buenos Aires, Corrientes. Sí. Es un país bellísimo, bellísimo, de gente muy apasionada, que de verdad no merece ser tratada o no merece este tipo de políticos. Entonces, eh, les auguro, les auguro de corazón que estas elecciones los lleven por un camino de crecimiento y y que siempre haya la meritocracia, la meritocracia y darles un fuerte abrazo a todos los argentinos y espero verte pronto Muy bien. y comerme un asado que ustedes le dicen, que es, Bueno. de verdad es muy, muy, Bueno, muy rico. Argentina tiene buena carne, buenos paisajes, buena arquitectura, malos políticos. No, pero sí, bueno, es Sí, verdad, pero escúchame, pero va a ser un gusto enorme, por supuesto. Yo te mando un abrazo grande, muy interesante todo este diálogo y además, ¿sabes qué? Esta comunicación también ha sido
para celebrar la hermandad, la unión, la amistad entre dos pueblos, dos estados, dos países muy queridos, que tenemos muchas cosas en común y creo que nos tenemos que potenciar y también en la lucha, por supuesto, contra la corrupción y contra el mal. Así que ha sido muy fructífero esta comunicación. Un abrazo grande, muchas gracias, Jesús. Leandro, te agradezco sobremanera. Hasta pronto. Espero que no sea la última vez que hablemos. Claro que no, claro que no. Y cuando vengas podés conocer los estudios también. Abrazo grande, hasta la próxima, Jesús Ortega. Hasta la próxima. Muy bien. Bueno, 14 horas, 59 minutos, 15 segundos. Estamos en Buenos Aires, Argentina.